Bueno, ahora el siguiente video es para resolver este circuito, que es un circuito RLC en serie. Entonces, lo que es importante saber es que la suma de voltajes dentro de una malla, un camino cerrado, es igual a 0. Entonces las relaciones para el voltaje y la corriente de un inductor, una resistencia y un capacitor, pues las pueden consultar en cualquier literatura de circuitos eléctricos o en internet. Bueno, entonces lo que tenemos en este caso es que queremos describir este sistema en donde E es un voltaje de entrada y queremos de salida la corriente del circuito. Entonces, el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia debe ser igual al voltaje de entrada. Y bueno, nos dicen que la condición inicial es la corriente evaluada en 0 es 0 y que el voltaje aplicado es una línea recta que empieza en 0, llega al punto 1,20 y después vale 0, ¿no? Entonces es un voltaje que se aplica gradualmente de 0 a 1 segundo y va creciendo de esta manera, y después este voltaje es desconectado. Este voltaje se hace 0, ¿no? Más que desconectado se hace 0 ese voltaje. Bueno, entonces los valores de inductancia, capacitancia y resistencia aquí no los dan, y resulta ser que lo que habíamos hecho nosotros en una ocasión anterior es que derivábamos una vez para quitar esta integral, pues no sabíamos resolver ecuaciones íntegro-diferenciales, pero con la transformada de Laplace eso no es necesario. Vamos a ver por qué no es necesario. Si yo aplico transformada de Laplace a esta expresión, nos queda LS y DS menos, aquí me faltó, disculpen, L y D0. Recuerden que la L debe de multiplicar a toda la transformada de la derivada, menos L y D0, pero esta condición vale 0, más la transformada de Laplace de una integral, que en este caso sería IDS entre S, es una expresión que ya conocemos, más la transformada de Laplace del siguiente elemento, que es RIDS igual a EDS. Bueno, de esta manera nos queda que al factorizar IDS, recuerden que la condición inicial vale 0, aquí falta una L, por favor, tenganla en consideración, pero no afecta en el resultado, pues esta condición vale 0, pero si no fuera 0, sí, mi procedimiento sería incorrecto, ¿no? En este caso, pues no se ve afectado. Entonces, al factorizar IDS nos queda que multiplica a LDS a 1 entre CS y suma un R, y que la transformada de Laplace de EDT pues es una EDS. Ahorita vemos cuánto vale esta transformada de Laplace. Bueno, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Haciendo esta suma de fracciones nos queda CLS cuadrada más RCS más 1, que nada más recomode los elementos, hice la fracción. Y pues podemos ver que que está aquí multiplica el denominador, lo podemos ver descompuesto de esta manera. Esta expresión la podemos descomponer así, en donde sea la menos 1, pues la C estará en el denominador, ¿no? Entonces, si C está en el denominador, lo podemos poner como sea la menos 1. Esto lo hago para simplificar la expresión de la siguiente manera: sea la menos 1 multiplicaría cada uno de estos elementos. Por lo tanto, cuando multiplica el primer elemento se cancela la C, y aquí me queda sea la menos 1, el cual aquí está, entre 1 sobre S. De la misma manera, sustituyendo los valores, L valía 0.1, R valía 20 y C valía 10 a la menos 3, pero como está la menos 1 vale 10 a la 3. Para manipular transformada inversa de Laplace siempre necesitamos que el coeficiente de la S cuadrada sea un 1. Por lo tanto, como es 0.1, multiplicamos por 10 y dividimos entre 10 para que la expresión no se altere. Entonces, al multiplicar esta expresión por 10 nos queda aquí un 1, nos queda aquí un 200 y nos queda aquí un 10.000. ¿Ok? Aquí está. De la misma manera, este 10S pues lo podemos asociar a esta S. ¿Okay? Entonces este 10 es importante porque es el que compensa la expresión que manipulamos, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, lo que está del lado izquierdo, que es esto que está aquí, es igual a lo que está al final, que es 1 entre 10S por S cuadrada más 200S más 10.000 por IDS. Por lo tanto, esta expresión, que es equivalente a esta, es igual a EDS. Ya manipulamos esta expresión, nos quedó la que tenemos aquí abajo, y es igual a EDS. Aquí están las cuentas, ¿no? Bueno, entonces, despejando IDS, nos queda que IDS es 10 por S EDS,
pasa multiplicando y esta expresión pasa dividiendo, y pues resulta ser que esta expresión que pasó dividiendo es el cuadrado del primero, s cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, que es 200s, más el cuadrado del segundo, que es 10.000. Entonces este se pudo factorizar, es decir, es un cuadrático reducible. Entonces pues lo único que me restaría conocer es quién es mi EDS, multiplicarlo por 10s y dividirlo en 13 más 100 al cuadrado. Entonces, ¿qué son los pasos que tenemos aquí? Vamos a regresar a ver quién es EDS. Entonces, la transformada de Laplace de EDT la puedo hacer por definición. La integral no me quedaría de 0 a infinito, me quedaría de 0 a 1, ¿ok? Y eso es totalmente válido, pero vamos a tratar de manipular las propiedades que conocemos para conocer la expresión de la transformada de Laplace de esta EDT. Entonces, EDT es una recta con pendiente 120, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿okay? Las y entre las x, ¿okay? Que es 120t UDT. Esta expresión, al igual que en un ejercicio anterior, indica que esta función, si yo no la manipulo, solamente dejo este término, esta función iría desde aquí y en adelante hasta infinito, lo cual no es el caso. Esta función debe de ser 0 en 1, por lo tanto restamos la misma expresión, pero la restamos a partir de 1, para que a partir de 1 estas dos se cancelen. Entonces, otra vez, haciendo la analogía con mi propiedad de traslación, a mí me gustaría que este escalón desplazado se estuviera multiplicando por una función que identifique desplazada en la misma magnitud, para poder aplicar mi propiedad. En este caso no tengo constantes, tengo una t. Entonces, en el dado caso que esta en lugar de t fuera t-1, u de t-1, esta expresión estaría completa para poderle aplicar la propiedad. Pero si yo desarrollo esto que acabo de escribir, esto que estoy señalando en este momento, resulta ser que tendría menos 120t por u de t-1, que es la original, y he agregado un término para completar mi estructura. Este término que he agregado sería más 120 u de t-1, pero como lo agregué para que la igualdad se preserve, debo de quitarle el 120 u de t-1. ¿Okay? Entonces lo agregamos para completar la estructura con el signo adecuado y lo compensamos con el signo adecuado para que cuando esto se simplifique sea la función original. ¿Esto qué me permite? Esto me permite aplicar la estructura de transformada de Laplace de una función trasladada. Entonces la transformada de Laplace del primer elemento es 120 entre s cuadrada menos 120 entre s cuadrada multiplicada por una exponencial que me indica cuánto está trasladada, menos la última expresión. Recuerden que esta expresión sería un u de t por t-1. Como el que está multiplicando es una constante, pues esa constante al desplazarla no sufre ninguna modificación. Entonces puedo aplicar la transformada de Laplace directa con la propiedad de traslación, porque no hay que compensar nada porque es una constante. Entonces esta es la transformada de Laplace EDS. Al tener esta transformada de Laplace, resulta ser que la debo de multiplicar por 10 entre s. Eso implica que esta s cuadrada con esta s se cancela. La s cuadrada con esta s se cancela una potencia, y esta se cancela por completo, ¿no? Aquí está. Cuando multiplique por 10s, esta s no aparecería y luego la tengo que dividir entre este término. Entonces, el primer término multiplicado por 10s y dividido entre s más 100 al cuadrado nos quedaría así, ¿okay? Que es lo que vale IDS. El segundo elemento multiplicado por 10s y dividido entre s más 100 al cuadrado nos quedaría así, con un signo menos, ¿no? ¿Okay? Y el tercer elemento, ¿okay?, multiplicado por 10s y dividido entre s más 100 al cuadrado nos quedaría así. Este elemento con esta cuenta nos quedaría así, ¿okay? Entonces es algo que ya conocemos. ¿A qué me refiero? A mí lo que me va a importar es que voy a identificar esta fracción parcial. Es importante para no hacer tantas fracciones parciales. Voy a identificar esta fracción, este quebrado, porque al identificarlo, si me doy cuenta, estas tres expresiones comparten el 1 entre s por s más 100 al cuadrado. ¿Por qué lo comparten? Porque solamente está modificado por una constante y por constantes con exponenciales, y las exponenciales ya sabemos que nos indican desplazamientos de manera original. Entonces, cada una de estas expresiones la puedo transformarla de manera inversa si conozco la descomposición de este término. Observemos cómo se descompondría el primero. ¿Cómo se transforma de manera inversa el primero?
El primero, que es 1 entre s por s más 100 al cuadrado, obviamente multiplicada por estas dos constantes, que como la transformada es lineal, al principio, en un principio las puedo sacar de la transformada inversa. Entonces yo sé que se debe de proponer así la fracción parcial, ¿ok? Bueno, entonces transformada inversa del primer elemento sale la a, y la transformada de 1 entre s pues es una constante 1. Bueno, de hecho es un escalón, ¿no? Aquí me faltó ponerle el escalón, por favor pónganlo. La siguiente transformada inversa, independientemente cuánto valga b, va a ser b por e a la menos 100t, transformada de 1 entre c más 100, ¿no? Y la siguiente transformada va a ser la propiedad de la t multiplicada por una exponencial. Recuerden que esta sería 1 entre c cuadrada, pero por la exponencial quito la s y pongo s menos a. Y multiplicada por c. Esta sería la transformada inversa de este elemento, pero el primer término de mi corriente es 120 por 10 por todo esto. Entonces, pues todo al final, como es la transformada es lineal, lo multiplico por 10 y lo multiplico por 120. ¿Okay? La transformada inversa del siguiente elemento sería exactamente la misma descomposición, nada más que debo de multiplicar por 10, aquí está el 10, y debo de multiplicar por 120. Aquí está el 120 que multiplica toda la expresión, todos tienen 120, ¿no? Entonces aquí lo ponemos al final. Es negativa, entonces ponemos un menos y invertimos de la misma manera. Aquí me faltó otra vez, disculpen, el desplazamiento. El desplazamiento sería aquí en lugar, aquí sería UDT, aquí por favor corríjanlo, es UDT menos 1. Aquí desplazo 1, quito t y pongo t menos 1. ¿Por qué desplazo 1? Por la exponencial. La exponencial esos son lo que me indican. Quito la t y pongo t menos 1 y multiplico por un escalón. Quito la t y pongo t menos 1 y multiplico por un escalón, quito t y pongo t menos 1. Y el último elemento, pues la fracción parcial, había comentado que la comparten, disculpen, solamente estos dos comparten las fracciones parciales, esta que estoy haciendo aquí. Este elemento es directo, este elemento es la propiedad de una t multiplicada por una exponencial. ¿Okay? Este se parece a este, ¿no? ¿Okay? Salvo las constantes y la exponencial que indica desplazamiento. Por lo tanto, la transformada inversa de este elemento sería un 10, un 120, y la transformada de 1 entre c más 100 al cuadrado sería t e a la menos 100t, pero como tengo una exponencial, quito la t y pongo t menos 1, y con su escalón desplazado. Entonces aquí pongan un desplazamiento y aquí un udt, por favor. Y ya, esa sería nuestra transformada inversa. Conocer las constantes, pues aplicamos fracciones parciales. Recuerden, multiplicamos por el común denominador. Del lado izquierdo queda 1, del lado derecho queda a que multiplica s más 100 al cuadrado, más b que multiplica s más 100 por s, más c que multiplica s. Si s vale 0, del lado izquierdo tenemos 1, del lado derecho se cancelan estas dos expresiones y nos queda a por 100 al cuadrado. Entonces a valdría 1 entre 100 al cuadrado. Si s vale menos 1, del lado izquierdo nos queda 1, del lado derecho se cancela y cometí un error. Aquí otra vez, nuevamente, disculpen. S no debe de valer menos 1, S debe de valer menos 100. Si S vale menos 100, entonces este se cancela y nos quedaría C por menos 100. Entonces C vale menos 1 entre 100. Por favor, aquí pongan C vale menos 1 entre 100. Afortunadamente, pues la expresión no habría que modificarla, solamente hay que tener en cuenta que C es menos 1 entre 100, disculpen. Y por último, del lado izquierdo no tenemos potencia, tenemos que el coeficiente de la s cuadrada vale 0 porque no se encuentra en la s cuadrada, entonces sería 0. Del lado derecho tenemos que el coeficiente de la s cuadrada sería una a y sería una b, entonces a más b debe de valer 0, pero como ya conocemos a, resulta ser que b vale menos a y menos a es menos 1 entre 100 al cuadrado. Esa sería nuestra solución, ¿ok? Entonces chequenlo con calma y subiré un último video.